Bueno, ya estamos en el último bloque de Pensamiento Crítico del día de hoy. Francisco Sierra, director de Acispal, está con nosotros. Francisco, muy buenos días y, por cierto, tiempo que no te he visto, así que con mayor razón, feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, Capitalismo Financiero y Comunicación es el libro que se va a lanzar este día jueves a las 18 horas, tengo entendido, en las instalaciones, evidentemente, de la Acispal, donde va a existir un conversatorio. Pero, ¿cuál es la importancia de debatir este tema de capitalismo financiero? Más aún, en el contexto donde el Brexit marca una nueva hoja de ruta, donde Donald Trump está diciendo, cuidado con los acuerdos, pensemos casa adentro, y en una serie de circunstancias de retos también para Latinoamérica y el Caribe. Pues es central porque el capital financiero no solo domina el conjunto de la economía, sino que muchas de las tensiones geopolíticas que estamos observando se deben, por ejemplo, en espacios como la Unión Europea, al papel que tiene la banca y el capital financiero en general. Sabemos que históricamente las finanzas han marcado el proceso de globalización y extensión del capitalismo. El problema hoy es que en el campo de la comunicación, un sector que era tangencial ocupa un aspecto central, determina no solo los movimientos, los procesos de innovación tecnológica, sino las agendas informativas en su conjunto. Ahora, eso significa grados de incidencia. El tema es que cuando se generan grados de incidencia, uno tiene que preguntarse por qué se generaron y de qué sirvieron. Bueno, hay un problema que es el de la tensión entre el Estado y el capital financiero. Lamentablemente el capital financiero opera con una libertad y por eso la centralidad de debates como el que se plantea en Ecuador de suprimir a nivel internacional los paraísos fiscales, porque esa movilidad del capital afecta no solo a las monedas locales, sino a la autonomía del Estado para planificar su política monetaria y su política económica en conjunto. Un ejemplo ilustrativo es Europa, con un banco central tan autónomo que no hay unidad fiscal y política económica, lo que ha llevado a una continua crisis de ataques al valor del euro y por tanto de la economía real. Pero no solo debería ser para defender la moneda local, sino definitivamente para poder implementar modelos de desarrollo que puedan construir equidad en las naciones y que se defienda lo interno, es decir, la industria, la agricultura, la capacidad de generar empleo y que se trabaje también en la base social en términos de inclusión económica y movilidad. El problema es que desde los años 80, la era Reagan, el capital financiero no está trabajando sobre crédito directamente sobre el sector productivo, está en una lógica especulativa, yo lo denomino capital rentista, es decir, no crea riqueza, al contrario, contribuye a destruirla y afectar no solo la economía doméstica de los hogares, sino también sectores productivos estratégicos. Y este es el problema de la centralidad. Curiosamente, es un tema que apenas se aborda, primero por la opacidad. Los paraísos fiscales, una de las normas es justamente la opacidad. Y si hablamos de comunicación, que se supone deben contribuir a una mayor transparencia y control público de procesos como por ejemplo la creación de riqueza y su distribución, pues observamos que esta opacidad lleva que, salvo que Wikileaks revele los paraísos fiscales y los intereses de grandes magnates de las finanzas, difícilmente la opinión pública tiene acceso a un conocimiento de cómo esos paraísos fiscales están afectando a los intereses reales de la... ¿Eso significa que tiene entonces impacto en términos de establecer barreras de desarrollo? ¿Hay exclusión? Y por otro lado, no solo que distribuye recursos, también estaría concentrando riqueza en pocas manos, que estarían alimentando un mercado especulativo financiero a través del mercado de valores y donde podríamos, pregunto, ¿pudiese existir el riesgo en corto o mediano plazo de grandes burbujas? Esas burbujas se están formando. Estamos preocupados, por ejemplo, en el caso de Europa ahora, de que haya un colapso de la banca alemana, por supuesto con impacto en los países del sur de Europa, porque el proceso de concentración de riqueza desde que empezó la crisis en 2008 con Lehman Brothers ha sido intensa. Es decir, la concentración de riqueza ha sido mucho mayor en manos de estos accionistas y propietarios de las grandes acumulación de capital, que ya se dio en los 80 con señores como George Soros y que ha ido increciendo ese papel de concentración. Y evidentemente eso no solo genera desigualdad, sino inestabilidad política con los procesos de especulación porque no están invirtiendo en riqueza real. El Brexit y lo anunciado por Donald Trump, ¿podrían constituirse en ataques al capitalismo financiero?
Yo tengo mis dudas. Muchos han interpretado que Donald Trump es la contrapropuesta frente al poder de Wall Street, pero el gabinete que está conformando son los mismos que estuvieron en la administración Obama y anteriormente, es decir, los responsables de la crisis financiera. El muro de Wall Street es muy sólido y Donald Trump no creo que vaya a enfrentar en contra. En el discurso político sí, en la práctica real no. Además, hay acciones que lo preceden que hacen dudar. Así es. Estamos hablando del sector inmobiliario. El sector inmobiliario y el sector financiero están conectados en la construcción de esas burbujas de creación de valor especulativo y rentista. Ahora, y ya para ir terminando, Francisco, este jueves es el lanzamiento del libro El capitalismo financiero y la comunicación. ¿Pretende la CISPAL, a partir del lanzamiento de este libro, generar un gran debate? Es el único libro publicado en español sobre este tema. No se está investigando y queremos efectivamente generar una agenda sobre transparencia y paraísos fiscales, sobre nuevas tecnologías de información y capital financiero y sobre el papel de la prensa, el periodismo y los medios de comunicación en estos procesos especulativos que, hay que recordar, están en manos del capital financiero, los grandes medios mainstream de todo el mundo, empezando por Estados Unidos y continuando por Europa y el sur global. Ahora, teniendo las asimetrías que tenemos en el mundo, ¿será factible? Yo creo que es necesario, solo se puede corregir los abusos que se están dando en el campo financiero desde un debate de pedagogía democrática, de comunicación, de discusión y empezando por generar conocimiento que no tenemos sobre la estructura de poder de ese capital financiero en el campo de los medios de comunicación. Francisco Sierra, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y como siempre, un gusto y feliz año. Igualmente. Y por cierto, para profundizar más sobre este último tema, los invitamos a las 6 de la tarde, 18 horas, este día jueves 26 de enero, en las instalaciones de CISPAL, donde se va a conversar y profundizar sobre el capitalismo financiero y la comunicación, los retos que tenemos los países, los impactos que puede tener un capital financiero y, sobre todo, la necesidad de comenzar a debatir a profundidad y con responsabilidad, porque en esta campaña electoral, lamentablemente, como siempre, y creo que esta vez más aún, nos queda debiendo. Un fuerte abrazo. Esto es su medio público, Ecuador TV, esto es Pensamiento Crítico y yo soy Carlos Rabascal. Gracias.